Viene en una colección de libros que invitan a la lectura, ¿sí? Leer en libertad, letras en rebeldía. Y entonces, este texto se llama Los horribles muñequitos de Batman. Entonces, llevan al chico a enfrentar una situación entre el padre y la madre. El padre se va, nunca se sabe por qué, y el hijo y la madre están enojados, están dolidos, pero no son capaces de establecer la comunicación. Entonces, la primera momento del trabajo es leer en conjunto, en voz alta, en el salón, el texto. Y después platicar sobre él y saber qué le movió a cada uno de ellos. Y después de eso, ese mismo texto, trabajarlo para que lo conviertan en una obra de teatro y lo representen en el salón de clases. Y ese mismo texto convertirlo en un guión para un cortometraje y filmarlo. Y después reproducirlo en el audiovisual, ¿no? Es tratar de juntar la vida cotidiana con las inquietudes, con la lectoescritura y precisamente con la tecnología, ¿no? Y a mí se me ha hecho muy disfrutable y hay algunos productos que tenemos de eso y los chicos han estado igual, disfrutando el trabajo, ¿no? Sustituir los premios y los castigos con otras motivaciones implica una renovación de la escuela, sí, una reforma de la escuela, una reforma de la educación. Una línea clarísima de esa reforma necesaria es el vincular la educación, vincular la escuela con la vida real, con la vida cotidiana. Otra tiene que ver también con los métodos, ¿no? El método tradicional de la exposición oral del profesor y el estudiante tomando notas, evidentemente hoy en día no motiva absolutamente a nadie. Entonces, la búsqueda de métodos activos, ¿no? Donde el estudiante hace cosas, es una línea correcta para reformar a la escuela. Otra que está implícita en lo que usted acaba de mencionar y también lo que usted dijo, pues es el enriquecimiento de la escuela, el enriquecimiento de la materia misma que se trabaja en la escuela. El conocidísimo psicólogo Bruno Bettelheim plantea que el fracaso de la educación muchas veces está no en la dificultad de lo que se le presenta al joven, sino en la excesiva facilidad de lo que se le presenta. Esto es, incluso en la pobreza de lo que se le presenta. Él dice, ¿cómo vamos a animar a que un niño aprenda a leer si le ponemos a leer Mi mamá me mima? ¿No? Dice, a nadie va a entusiasmar aprender a leer Mi mamá me mima, ¿no? O ese oso, en fin, cosas por el estilo. No, va a motivar a leer a un estudiante el darle a leer cosas ricas, cosas interesantes. Entonces, otra de las líneas clarísimas, pues es enriquecer los contenidos de la educación, no empobrecerlos, que es un poco la política que se está siguiendo en muchos casos, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, ante el fracaso de la educación, se plantea, bueno, vayamos a lo mínimo, ¿no? Que los estudiantes sepan leer y que los estudiantes sepan aritmética, ¿no? Y nos conformamos con eso. Pues el fracaso va a ser peor que el que se ha tenido hasta ahora. Porque si algo está haciendo fracasar a la escuela es la pobreza de los objetivos que se plantea la educación. Y con estas otras medidas, pues van a empobrecer más. ¿Cómo podemos enriquecer la vida de la escuela? ¿En qué asignaturas, en qué materias, con qué métodos podemos enriquecer la vida de la escuela para que sea más fascinante para los estudiantes, ¿no? Ese sería uno de los retos, probablemente. Por supuesto. Ahorita que se está comentando esto, les digo que en mi experiencia con estudiantes de la licenciatura, ellos están estudiando para maestros. Entonces, estoy convencidísima de que es necesario que antes de que ahorita dilucidemos que sí, que es importante leer, que hagamos leer a los chicos, nosotros desde la formación tenemos que aprender a leer, a escribir, y que cuando vayan ellos a sus prácticas docentes, escriban sus experiencias para que entiendan lo que significa escribir de lo cotidiano,
de la vida misma. A veces queremos escribir algunos tratados muy teóricos, pero es tan rico poder hablar de lo que ocurre en nuestro derredor y que pudiéramos nosotros motivar a nuestros estudiantes a escribir, sería fabuloso, sería lo mejor. Y eso es hablando de la escritura, pero hay mucho más que se puede hacer, pero lo que sí, repito, estoy convencida, es que nosotros, los maestros, debemos cambiar, debemos transformarnos y debemos saber qué cosa queremos para poderlo ofrecer también a ellos. Es muy importante lo que están planteando. El cuadernillo que hemos estado comentando hace la crítica, pero no abunda en las propuestas alternativas, ¿no? En ese sentido creo que tenemos una tarea pendiente y muy importante. Hemos comentado algo acerca de, por ejemplo, la motivación para la lectoescritura. Otra tarea que me parece fundamentalísima es la motivación, y puede sonar pretencioso lo que voy a decir, pero así es, la motivación para la reflexión filosófica. La filosofía la han arrinconado los especialistas, ¿no?, como una disciplina o una materia que no tiene que ver con la vida real, con la vida cotidiana, que no tiene que ver con la vida de todos. Afortunadamente también hay tendencias ya en dirección contraria. Está el espléndido trabajo que ha hecho Lippmann de filosofía para niños, pues, ¿no?, y que lleva a trabajar para que los niños, desde los niños, ¿no?, se formulen preguntas y tomen conciencia de sus necesidades intelectuales y espirituales. De manera que la toma de conciencia de estas necesidades sea un motor precisamente para que los niños se introduzcan y trabajen en temas de reflexión, en temas de teoría, por supuesto, que lo pueden hacer los niños, indudablemente, pero se necesita que haya, aquí sí, el despertar por parte de la escuela, porque la sociedad no genera absolutamente ninguna motivación en esta dirección, ¿no? Yo no sé si ustedes conozcan de experiencias concretas, además de la de Lippmann, por ejemplo, de filosofía para niños, pero de experiencias que busquen el que los niños, los jóvenes, se acerquen a otro tipo de conocimiento, tomen conciencia de sus necesidades de reflexión, de introspección, de comprensión del mundo, de darle sentido a la vida, ¿no? El caso concreto de las preparatorias del gobierno del Distrito Federal, se mantuvo de una manera muy importante la materia de filosofía, ¿no?, en contra de lo que ha hecho el gobierno federal y otras instituciones. Ahí sí nos empeñamos en que la filosofía apareciera como una materia central en el plan de estudios. Sin embargo, me parece que no es suficiente. No es suficiente con que se tenga la materia de filosofía. ¿Qué podríamos hacer en otros campos para lograr que los estudiantes se eleven a un nivel de reflexión, de introspección, de pensamiento crítico? Hay un teórico, Perrenot, que nos habla precisamente de lo que es la reflexión, a través de lo que se llama el análisis clínico, en donde con nuestros pares podemos establecer ese diálogo, esa comunicación, para poder identificar nuestros problemas, nuestras situaciones o nuestras circunstancias. Y siempre a partir de esos pares, porque ahora la idea es que podamos hablar con nuestros iguales acerca de nuestros problemas. Y Perrenot es muy claro cuando nos dice, es necesaria la comunicación, el diálogo. Bueno, retomando lo que decía del IEMS con respecto a los cursos de filosofía, a mí sí me parece muy importante porque el enfoque con el que empiezan en primer semestre es precisamente la filosofía en la vida cotidiana, ¿no?
¿Por qué nos preguntamos sobre el mundo? ¿Por qué nos preguntamos sobre la vida, sobre quién soy, qué estoy haciendo, ¿no? Darnos cuenta que esas preguntas están constantemente y seguirnos preguntando gracias al maestro que nos está haciendo fijarnos en esa situación. Eso exactamente no solamente se ve en la materia de filosofía, también la vemos en literatura. Desde los textos literarios, creo que los textos literarios son una fuente muy importante donde podemos nosotros beber diferentes conocimientos, y uno de ellos puede ser el filosófico. Este asunto de mirar el conflicto en el texto dramático y ver cómo los personajes lo resuelven, también es reflexionar un poco de como estudiante, qué es lo que yo hago, ¿sí? Para poder resolver esas problemáticas, y no solamente en mi casa, en la escuela, sino más allá, en el ámbito laboral, ¿no? Entonces, yo creo que filosofar es una parte necesaria e imprescindible para que lleguemos precisamente al uso de la razón. No la podemos dejar a un lado, ¿no? Entonces, sí es importante aprender a leer y a escribir, pero creo que lo primero que tendríamos que aprender es a cuestionarnos y a nosotros mismos responder esos cuestionamientos, ¿no? Otro campo en el que la motivación también es un reto importante es el de la ciencia. ¿Cómo motivar a los estudiantes para que se interesen por la ciencia? Este es un reto enorme. De eso depende, entre otras cosas, por ejemplo, las orientaciones vocacionales de los estudiantes. Sabemos perfectamente bien que la falta de interés de nuestros estudiantes por inscribirse en carreras universitarias de ciencias o de tecnología proviene de las deficiencias en la enseñanza de las ciencias en el bachillerato y en la enseñanza media en general. Fenómeno que obedece, pues, seguro a deficiencias en los programas, a falta de formación de los profesores, etcétera, pero también a que no se ha encontrado la manera de motivar a los estudiantes desde ahí por el conocimiento científico. Hay, sin duda alguna, una enorme cantidad de trabajos que abordan este tema, pero quizá podríamos mencionar algunos casos concretos, no sé si ustedes conozcan, de cómo motivar a los estudiantes para que se acerquen a la ciencia, al conocimiento científico. Pues hay un mundo de actividades que se pueden realizar con ellos, pero que tienen que ver con el recuperar lo que está ocurriendo en su entorno, con los fenómenos que ocurren y que ahora los vemos con mayor importancia. Por ejemplo, el cambio climático, por ejemplo, la contaminación ambiental, etcétera. Son problemas que se están viviendo, que estamos viviendo todos y que necesitamos que los chicos se acerquen a ello desde sus vivencias, desde su experiencia. Ahorita recordé a un compañero, cuando yo trabajaba en secundaria, a un compañero que decía, pues me voy al laboratorio con mis muchachos. Y sacaba de atrás de ahí de su pantalón su cuaderno de prácticas, amarillo totalmente. Ya no funcionaba. Y los muchachos decían, pues vamos a hacer tal práctica, pero mi hermano, que ya está en la preparatoria, pues ya la hizo, entonces voy a copiarle, ¿no? A copiar la práctica. No estamos en el momento justo, muchos de nosotros, de poder resolver una situación como esta. Maestra, ¿usted podría darnos algún... Pues yo de repente en esta época creo que me empiezo a sentir como tal vez se sintieron algunas personas que vivían en la Edad Media. ¿En qué sentido? En el sentido de que algunos matemáticos, algunos científicos, algunos astrónomos empezaron a hacer descubrimientos importantes que nos llevaron a concebir el mundo de otra forma, cómo es el universo, ¿no? Y entonces, en ese momento, la Iglesia Católica se opone y trata de que todos ellos nieguen esos descubrimientos que han estado haciendo y los hacen a un lado.
Entonces vuelven a la comunidad científica como una especie de élite, ¿sí? Donde las cosas siguen pasando, pero en general el pueblo está viviendo esta situación de que es más importante saber qué signo zodiacal tiene influencia sobre mí y si me pueden predecir el futuro, me pueden leer las cartas. Siento un poco que estamos viviendo eso en el sentido de que en la escuela, de todas maneras, aprender ciencia es como estar en una élite extraña y que no tiene que ver con la realidad, que mi realidad tiene que ver más con las supersticiones, ¿sí? Y que los chicos se están moviendo en ese terreno, ¿no? Que están confundidos y que nuevamente la ciencia no es algo que ni siquiera los profesores veamos, o muchos profesores veamos como de gran importancia y necesidad, ¿no? Hay un regreso escandaloso al pensamiento mágico, ¿no? Cuestiones que uno supondría totalmente superadas, pero ocurre todo lo contrario. Y se da la contradicción de que a través de instrumentos electrónicos complicadísimos, satélites, etcétera, se transmiten cosas como los horóscopos y otra serie de tonterías, pues, ¿no? Nos queda un reto enorme, pues, para ir delineando acciones concretas. Lamentablemente el tiempo en estos programas es un tirano, se nos ha terminado prácticamente. Yo quiero invitar a todos los que ven este programa que consulten la página del programa Galatea. La dirección aparece en la pantalla. El programa Galatea, además de las publicaciones, genera una gran cantidad de actividades, de talleres, de seminarios, y tiene abierta la posibilidad de que participen en sus discusiones quien se interese en estos temas. Entonces están ustedes invitados a acudir a la página de internet del programa Galatea de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Antes de despedirnos, yo quisiera solicitarles si es que ustedes pudieran, de una manera breve, hacer alguna conclusión. Sí, que es necesario, es importante que los maestros seamos conscientes de que debemos transformarnos para poder transformar a la escuela. No hay de otra. Muy bien. Bueno, y retomando las palabras de Alficón, quisiera decir que es importante que nos demos cuenta que los premios y los castigos son caras de una misma moneda y que entonces nuevamente, como dice Susana, hay que hacer una reflexión personal, ¿sí? En donde nosotros estamos anclados. Realmente como docente pensamos que podemos superar el asunto de los premios o los castigos. ¿Estamos buscando cómo hacerlo? Yo creo que es eso, ¿no? Realmente una receta no la podemos dar, pero sí podemos invitar a los demás a seguir ese camino. Hay que buscar. Bien. De alguna manera hemos estado haciendo referencia a lo que tienen que hacer los maestros, pero aquí se puede aplicar de manera contundente el principio de que nadie puede dar lo que no tiene. Claro. Y si muchas veces los maestros acuden a los premios y a los castigos y no utilizan otras motivaciones, es porque ellos mismos no tienen otras motivaciones. Si los maestros no están interesados y apasionados por la ciencia, si los maestros no tienen para sí mismos preguntas filosóficas, preguntas del sentido de la vida, si nunca se han planteado este problema, ¿no? Si los maestros no leen y no escriben, pues ¿cómo podemos pretender que los maestros les transmitan a los estudiantes el interés y la motivación para leer y escribir, o el interés y la motivación para hacerse preguntas filosóficas, o el interés y la motivación para acercarse a la ciencia? Entonces, coincido plenamente con usted, maestra, y también con usted. Finalmente, lo que nos tiene que quedar muy claro es que la escuela tiene que renovarse y que esto implica una renovación
del maestro. Claro. ¿No? Todos los esfuerzos que hagamos en esta dirección serán positivos y muy fructíferos. Les agradezco a ustedes su participación en este programa, a nuestros televidentes igualmente, les agradecemos su interés por estos temas y los invitamos a profundizar en ellos acudiendo a la página del programa Galatea de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Muchas gracias.